Hola, mi nombre es Akira Camilla y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a trabajar el tema de reparto proporcional. Para reforzar lo aprendido, desarrollaremos 8 problemas de un nivel avanzado. Todos los días viernes subimos contenido y pues sin más que decir, empecemos. Bien, continuamos. Problema número 1. En el problema número 1 nos dice lo siguiente. Se reparte 740 directamente proporcional a las edades de 3 hermanos, siendo 2 de dichas edades 16 y 9. Sí, aquí lo tenemos. 16, 9 y el tercer hermano que no lo conocemos. Pero si el reparto se hubiera realizado inversamente proporcional a dichas edades, el tercero recibe la misma cantidad de dinero. Y lo que nos pide es que hallemos dicha cantidad de dinero, o sea, cuánto recibe el tercero y que lo calculemos. Entonces, para poder hacer este problema, ya voy a trabajar esta observación. Muy fácil y muy sencilla. Nos dice que si nosotros repartimos directamente proporcional a los índices A, X y B, luego repartimos inversamente proporcional a los mismos índices A, X y B, lógicamente la misma cantidad, nos dice que uno de ellos va a recibir lo mismo y el que recibe lo mismo, su índice de proporcionalidad es igual a la media geométrica de los otros dos índices. ¿Ya? Eso es para 3. Lo repito, estos 3 índices directamente proporcional, reparto lo mismo a los 3 índices, a los 3 mismos índices, pero de forma inversa. Uno de ellos recibe lo mismo y el que recibió lo mismo, su cantidad es igual, su índice, perdón, es igual a la media geométrica de los otros dos índices. Y esto se demuestra de la siguiente manera. ¿Qué tal si nosotros queremos pasar de inversa a directa? Revisen el video de la semana anterior, lo que viene a ser tanto la teoría como los problemas básicos para que quede mejor la idea. El mínimo común múltiplo, esto acá está explicado en ese video. El mínimo común múltiplo tendría que ser A por B. Ya habíamos dicho A por cuánto para que me dé A por B. Acá ponemos B, B por cuánto para que me dé A por B. Ponemos A y el que está aquí multiplicado por X tiene que ser A por B. Entonces acá pondremos A por B entre X. Pero, ¿qué cosa nos decían? Nos decían que uno de ellos recibe lo mismo. O sea, él recibe lo mismo que él. Luego, diremos lo siguiente. Si este es X, acá tendríamos A por B sobre X. Y esta X vendría acá a multiplicar generando X al cuadrado, ¿sí o no? Pero ese X al cuadrado tendría que ser igual a A por B. Ese exponente vendría al segundo miembro como raíz y ahí está. Se dice que ese tercer índice, ese índice tiene que ser igual a la media geométrica de los índices anteriores, el que recibe lo mismo. Entonces, con esta idea yo ya puedo resolver mi problemita. ¿A qué me refiero? Vamos por partes. Nos dice lo siguiente. Directamente proporcional a 16, 9 y el que está aquí. Y él tendría que ser, el que está aquí, tendría que ser la media geométrica de los dos anteriores, o sea, 16 por 9 afectado de una raíz. Si operan ello, les tiene que dar ¿cuánto? 12. O sea, ya, raíz de 16, 4, raíz de 9, 3, 4 por 3, 12. Entonces, esta cantidad viene a ser 12 y esta otra cantidad viene a ser 12. Esto que está en inversa lo tendremos que pasar a directamente proporcional. ¿Qué decimos? ¿Se acuerdan? En el video ya habíamos trabajado ello y también en los problemas básicos también lo habíamos visto. Tenemos que calcular el mínimo común múltiplo de estos índices, el cual nos dará 144. 16 por cuánto nos da 144, por 9. 9 por cuánto nos da 144, 16. 12 por cuánto nos da 144, 12. Luego, sabemos que la suma de partes tendrá que ser igual al total a repartir. Si suman todo ello, chicos, ¿cuánto les da? Vamos. 9, 16, 25, 12, 37. Entonces, el total sería 37. Pero ese no es mi total, ya que el total tendría que ser 740. Para que 37 sea igual a 740, tendríamos que multiplicarlo por 20.
Y si el total queda multiplicado por 20, a cada una de las partes tendría que multiplicarlo por lo mismo para que no altere. Entonces acá también por 20, aquí también por 20, por 20. Sería en el primero 180, el segundo tendría 320 y él debería tener en este caso 240. Entonces el tercer hermano acaba de recibir ¿cuánto? 240, y esa sería nuestra respuesta. Bien, continuemos. Problema número 2. En el problema número 2 nos dice lo siguiente: una cantidad se divide en dos partes, de las cuales se debe repartir directamente proporcional a las edades de tres hijos. En el primer reparto, los dos mayores reciben 100 y 80. Observa. Los dos mayores 100 y 80. En el segundo reparto, los dos menores reciben 60 y 45. Aquí está. Luego nos dice cuál es el total a repartir. O sea, que encontremos el total que se repartió, valga la redundancia, en el primer reparto, el total que se reparte en el segundo reparto y que lo sume. Observen, ¿cómo tengo que trabajar? Voy a dividir esas cantidades de dinero para encontrar la relación de los índices de proporcionalidad. ¿A qué me refiero? Si nosotros dividimos ellos y si nosotros dividimos estos que están aquí, encontraremos dicha relación. Veamos. Acá sería A esa B entre 20 entre 20. Entre 20 tendríamos 5, entre 20 sería 4. Luego aquí, B es a C, entre 15, entre 15, entre 15 sería 4, entre 15 tendríamos 3. Ya no tenemos que hacer gran cosa. ¿Por qué? Porque ya encontramos la relación de los tres índices. ¿A qué me refiero? Cuando el A vale 5, el B vale 4, y cuando el B vale 4, el C vale 3. Con ello ya nos podemos ayudar. ¿A qué me refiero? En el primer reparto, ¿se acuerdan que A en el primero había recibido cuánto? 100. Entonces, por 20. ¿El B cuánto había recibido? 80. Por 20. Quiere decir que el C en el primer reparto tuvo que haber recibido 3 por 20, 60. ¿Cómo lo dije? Aquí fue por 20. Generando un total de ¿cuánto? 5 más 4, 9, más 3 tendríamos 12, por 20 tendría hasta aquí 240 repartido. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo voy a poner acá mejor, ¿ya? Acá que sea el por 20. Por una cuestión mejor de comodidad, porque lo voy a volver a utilizar. ¿Ya? Este total sabemos que era ¿cuánto? 240. Pero ¿qué pasa? En el segundo reparto, el segundo recibió 60 y el tercero recibió 45. Por 15, por 15, por 15 y 5 por 15 tendríamos ¿cuánto? 75. Ahora hay que sumar. Este total tendría que ser de ¿cuánto? Vamos a ponerlo de esta forma, ¿no? 15 más 45 tendríamos 120, más 60 sería 180. Y el problema nos dice cuál fue el total repartido. El total que se acaba de repartir sería la suma de ellos dos, 240 más 180, 420. De esa manera. Bien, continuamos. Problema número 3. En el problema número 3 nos dice lo siguiente: se reparte una cantidad en forma directamente proporcional a 61 números enteros consecutivos cuya media aritmética es igual a 80. Chicos, miren, los números son enteros consecutivos. Imaginemos, ¿qué tal si nosotros ponemos el número 2, 3, 4? ¿Ya? Esos son nuestros números consecutivos. Estoy imaginando. Ahora, el que está aquí se le llama ¿qué? Media aritmética. Sería la media aritmética de todos ellos. En este caso, el número que se encuentra en el centro de todos.
¿Cómo lo encuentro? Primero, ubicación, ¿ya? ¿Cómo encontramos ello? ¿Cuántos números son? Son 3 números, ¿sí o no? 3 más 1, 4. Entre 2, 2. O sea, su ubicación es el segundo lugar, ¿no? Ya, continuemos. ¿Qué tal si nosotros tenemos los números 2, 3, 4, 5, 6? Yo quiero encontrar en qué ubicación se encuentra nuestra media aritmética. ¿Cuántos números son? 1, 2, 3, 4, 5. Más 1, 6. Entre 2, 3. O sea, el tercer término es donde voy a encontrar mi media aritmética. ¿Se han dado cuenta de la idea? Entonces, ¿qué cosa nos dice? 61 números. Ya, 61 números. Voy a tratar de encontrar en qué ubicación está el término central. De 61 números enteros consecutivos cuya media aritmética es 80. Pero como son 61, le sumo 1 y lo divido entre 2. Eso es para encontrar la ubicación. Ya, eso es para encontrar la ubicación. Entonces, 61 más 1 sería 62 entre 2, 31. En el lugar 31, voy a encontrar el número central. ¿Y quién es ese número central? 80. ¿Ya? Entonces, este 4 era el central de ellos, este 3 es el central de ellos, ese 80 es el central de 61 números enteros consecutivos. Entonces, como son 61 números, él es un número, nos queda otros 60. Y como tiene que ser repartido en cantidades iguales, acá tendremos 30 números y acá también tendremos 30 números. 30 números aquí, 30 números aquí, 60 más el término medio, ahí están los 61 números. Ahora, el lugar número 32 sería el 81. El lugar número, no lo vamos a poner para que se den cuenta, ¿ya? Solamente a modo de ejemplo. El 32, acá estaría el 81. El 33, acá estaría el 82. Y así, entonces el lugar 61, ¿quién tendría que estar? Ya, pregunta básica recontra elemental. De 31 a 61, ¿cuántos números han pasado? 30, ¿sí o no? Por lo tanto, el que se encuentra aquí, ¿qué número entero consecutivo se encuentra en dicho lugar? En dicho lugar vamos a encontrar al número 110. Si acá pasaron 30, acá también 30. Y él es el lugar. El número 110 es el que se encuentra en el lugar 61. Ahora, quiero calcular el primero de todos esos números. El primero de esos números lo hago al revés. Observen. Acá tendríamos el 30. Al 30 le correspondería 79. Acá tengo al 29. Al 29 le correspondería el 78. Entonces, ¿se han dado cuenta que si a él le resto 1, a él le resto 1, ¿sí o no? Para llegar al lugar 1, del 31 al 1 le acabo de restar 30. Entonces en número también le voy a restar 30. 80 menos 30 tendríamos ¿cuánto? 50. Él sería 50. Él es 110 y el término central tendría que ser 80. Pero de acuerdo al problema nos dice lo siguiente: si el mayor recibe 880, entonces, chicos, el mayor acaba de recibir 880. Para que él reciba 880, tendría que haber sido multiplicado por 8. Por lo tanto, a todo tendría que multiplicarlo por 8. Luego, ¿qué nos pide? Que encontremos cuánto recibe el menor. Entonces, si a todo lo multiplicó por 8, este menor también se vería multiplicado por 8. Y nuestra respuesta tendría que ser 50 por 8, 400. El menor recibe 400. De esa manera. Bien, continuamos. Problema número 4. Nos dice lo siguiente: al repartir cierta cantidad n
de forma inversamente proporcional a los números 2, 4, 8. O sea, tenemos a los números 2, pero 2 ¿qué cosa viene a ser? 2 a la 1. 4 ¿qué cosa es? 2 al cuadrado. 8 ¿qué es? 2 al cubo, y así sucesivamente hasta el número 1024. Pero 1024 para nosotros es recontra sencillo, ya que ese 1024 tendría que ser 2 a la 10. Ahora, chicos, ¿se acuerdan que para pasar de inversa a directa lo que teníamos que hacer sería buscar el mínimo común múltiplo, sí o no? Acá la tenemos sencillo. ¿Por qué? Porque dicho mínimo común múltiplo, ¿ya? Y eso es lo que voy a poner acá. El mínimo común múltiplo tendría que ser el menor número entero positivo que los contenga. Entonces, ¿quién los contiene a todos ellos? Los contiene el 2 a la 10. ¿Se acuerdan que hay que buscar un número que multiplicado por 2 a la 1 me dé cuánto? 2 a la 10. Teoría de exponentes. Tendríamos aquí 2 a la 9. Aquí sería 2 a la 8. Aquí tendría que ser 2 a la 7. Y así sucesivamente. Y él necesitaría simplemente 1. Luego, la suma de partes nos tiene que dar el total. En esta vez, por esta vez, voy a acompañar cada uno de dichos números por nuestra constante K. Por esta vez. La suma de partes nos tiene que dar el total. Entonces, hay que sumar todas estas partes y ver qué total sería. Para hacer esa suma, vamos a recordar algo. Esta S es igual a 1 más a la 1 más a la 2 y así sucesivamente hasta a la n. Esto también lo vamos a ver más adelante y lo vamos a demostrar. Esto que está acá viene a ser a la n más 1 menos 1 entre a menos 1. Y ustedes me dirán, ¿no? ¿Y cómo aplico ahí? Sencillo, miren. Quiero hacer esa suma. Ya lo voy a poner de ejemplo para ponerlo en forma directa. Esta suma tendría que ser 1 más 2 al cuadrado y así hasta 2 a la 9. Hay que sumar. Si sumamos todo ello, tendríamos, ¿qué nos dice? La misma base, ¿sí o no? En este caso la elevado a la n más 1, o sea, el último exponente. Si acá es 9 más 1, tendríamos 10. Le restamos 1 y lo dividimos entre 2 menos 1. Sería 1024 menos 1, 1023. Entre 1, 1023. Entonces, toda esa suma es igual a 1023 multiplicado por, ahí está, multiplicado por nuestra constante K. Y ello, ¿a qué tendría que ser igual? Hay que leer el problemita. Y ello tendría que ser igual ¿a cuánto? Disculpen, ya. Tendría que ser igual, no encontraba el problema. Ya, ¿cuál es el valor de n si la menor de las partes es igual a 5? Pregunta, ¿la menor de las partes es igual a 5, sí o no? Pero ¿se han dado cuenta que la menor de las partes tendría que ser 5? Entonces, ¿el K cuánto vale? 5. ¿Y qué es lo que nos pide? La cantidad n. El total tendría que ser ¿cuánto n? Pero si el K vale 5, el total tendría que ser dicha cantidad por 5. A ver si me ayudan, por favor. Entonces, multiplicamos, acá sería 15, llevamos 1, acá tendríamos 10 más el 1 que llevábamos sería 11, llevamos 1, acá sería 1 y como resultado tendríamos 5115. Ese sería el total a repartir, nuestra respuesta. Bien, problema número 5. En el problema número 5 nos dice lo siguiente: se distribuye una cantidad de dinero directamente proporcional a los números 3, 4, 5, pero si se hubiera hecho en forma inversamente proporcional a los mismos números, uno de ellos recibiría 297 soles más. Entonces, chicos, observen. Estos son los índices 3, 4, 5 y voy a repartirlo inversamente proporcional a los mismos índices. ¿Se acuerdan que ya habíamos trabajado ello? Parte teórica, video número 1, ya. Esto que estaba en inversamente proporcional tendría que pasarse a directamente proporcional. Habíamos dicho mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo del menor número entero positivo que contiene a dichos números tendría que ser ¿cuánto? 60. Entonces, para que sea 60 hay que buscar un número que multiplicado por 3 me dé 60. 20. Hay que buscar un número que multiplicado por 4 me dé 60. 15. Hay que buscar un número que multiplicado por 5 me dé 60.
12. ¿Se acuerdan que es el mismo total a repartir? Entonces quiero que me ayuden. Si nosotros sumamos todo esto, tendríamos como total 3 más 4, 7 más 5, 12. Ahora, si nosotros tenemos eso como total, aquí también haremos lo mismo. La suma de las partes, bueno, yo voy a borrar esto. Ya saben de dónde viene. La suma de dichas partes tendría que darme, ¿qué? Un total. Y este total, 20 más 15 más 12, 47. Pregunta. ¿Es el mismo total a repartir, sí o no? Entonces, si es el mismo total a repartir, ¿cómo son esas dos cantidades? Iguales. Él es igual a él. Ambas cantidades son iguales. Pero ustedes se preguntarán, profe, ¿y cómo va a ser para que esas cantidades sean iguales? Sencillo. Acá por 47 y acá por 12. Entonces, aquí por 12, por 12, por 12. Mientras que aquí será por 47, por 47, por 47. Entonces quiero que me ayuden, muchachos. Vamos a reemplazar cada uno de ellos. 3 por 47, 3 por 7, 21. Llevo 2, sería ¿cuánto? 12 más 2 que estábamos llevando, 14. Acá tendríamos 141. Sí. El que sigue sería 4 por 7, 28. Llevamos 2, 4 por 4, 16. Más 2 que llevábamos, 18. Acá tendríamos 188. Y acá sería 5 por 7, 35. Llevamos 3, 20, 235. Si sumamos eso, tendríamos nuestro total. Pero no quiero sumar todavía. Vamos a seguir. Acá, ¿qué sería? 20 por 12. 20 por 12 tendríamos 240. 15 por 12, 180. 12 por 12, 144. Vamos a sumar. Y ese debería ser nuestro total. A ver, acá si sumamos tendríamos 4. Acá 4 más 4, 4 más 4 sería 8 más 8, 16. Ponemos 6, llevamos un 1. Sería 3, 5, 564. Y acá también sería 564. Ambas cantidades serían iguales. Pero es proporcional esos números. No les estoy diciendo que son esos números, que eso ya lo habíamos hablado antes. Luego nos dice que uno de ellos ha recibido ¿cuánto? 297 soles más. Entonces, si se han dado cuenta, él recibe menos y el único que ha recibido más sería el primero. Entonces, el primero acaba de recibir ¿cuánto? De 141 a 240 ha recibido 99 más, ¿o no? ¿Se han dado cuenta? Acaba de recibir 99 más. Pero de acuerdo al problema no recibe 99, acaba de recibir 297. Y para que el 99 se convierta en 297, sí o no, que se ha tenido que multiplicar por ¿cuánto? Por 3 o no. Y acá también por 3, por 3, por 3, por 3. Y acá también por 3, por 3, por 3, por 3. Luego el problema nos dice cuál es la mayor parte en el primer reparto. Y la mayor parte en el primer reparto tendría que ser ¿cuánto? Ayúdenme a multiplicar. 5 por 3 tendríamos ¿cuánto? 15, llevamos 1, 3 por 3, 9, más 1 sería 10, llevamos otra vez 1, 3 por 2, 6, más 1 que llevamos. Y él sería la mayor parte en el primer reparto. Nuestra respuesta. ¿Sí? Problema número 6. Nos dicen lo siguiente. Nos dicen que A, B y C se reparten una herencia de 330.000 soles. 330.000 soles. No he puesto los demás ceros pues para no estar escribiendo cada rato y llenar la pizarra y todo ello. Nos dice en razón inversamente proporcional a sus edades, ¿ya? Inversamente proporcional a sus años. En este caso, con 30 años, A ha recibido 88.000. Con 30 años, A recibe 88.000. Entonces, tampoco no le he puesto los ceritos, ¿ya? Para tratar de reducir. Si él recibe 88 y en total es 330, 330 menos 88, entonces nos faltaría 242.
esta suma nos debe dar 242.000. Luego, ¿qué cosa nos dice? Sin embargo, renuncia a ellos y los repartió entre B y C. Entonces, los va a repartir de forma directamente proporcional entre B y C. ¿Qué se reparte de manera directamente proporcional? Los 88.000 que renuncia a. Pero te dice que el B recibe 8.000 más que C. Entonces, ¿cómo lo voy a trabajar? Fácil. B más C tendría que ser 88, pero B recibe ¿cuánto? 8 más con respecto a C. Suma sería ¿cuánto? 96, se cancela, 2B igual a 96, B sería 48. Y si B vale 48 para que la suma sea 88, el C debería ser 40. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer a continuación, este es el total de A que había renunciado. Entonces me interesa bastante saber en qué relación se encuentran B a C. Si lo dividimos, diremos lo siguiente: octava estaría en relación de 6 a 5. Luego nos dice que hallemos la diferencia de edades de A y C. ¿Cómo trabajar ese tipo de problemas? Entonces, miren, cuando se pasó de inversa a directa, la relación de sus edades es de 6 a 5. De 6 a 5. No les estoy diciendo que tiene 6 años, 5 años. Están en proporción de 6, proporción de 5. Lo voy a dejar acá. Proporción de 6, proporción de 5. Como es inversamente proporcional y lo pasamos a directa, mire lo siguiente. Como esto lo voy a pasar a directamente proporcional, solamente esos dos, observen. Acá tendríamos 5 y acá tendríamos 6. ¿Por qué? Porque su mínimo común múltiplo sería 30. Entonces 6 para que se vuelva 30 por 5. 5 para que se vuelva 30 por 6. Parte teórica, ya lo saben. Ahora, ¿cuánto es 5 más 6? 5 más 6 tendría que ser 11. Pero esos 11, que es el total a repartir, sería igual a ¿cuánto? 242. ¿Qué le hacemos a 11 para que se vuelva 242? Multiplicarlo, en este caso, ¿por cuánto? Por 22. Y si nosotros multiplicamos, acá también sería por 22 y acá sería por 22. Y ustedes me dirán: profe, ¿y ahora qué hago? Fácil. La cantidad A, ¿cuánto recibió? 88, ¿sí o no? Pero ese 88 hay que expresarlo de una mejor manera. También sería por 22. Pero ¿qué cosa? 22 por ¿cuánto? Nos da 88. Por 4. Todo esto que está acá es el 88. Cuando tenía 30 años recibió 88. Ahora ya puedo regresar y encontrar los índices originales. ¿Cómo hacemos ello? Observen. Ya. Esto es 4, esto es 5 y esto es 6. Entonces voy a sacar el mínimo común múltiplo de 4, de 5 y de 6. Y ese mínimo común múltiplo, claro, lo voy a trabajar acá. Ya. Y lo voy a escribir. El mínimo común múltiplo de 4, de 5 y de 6 tendría que ser ¿cuánto? No, 60 no, ¿sí o no? Ah, no, sí, 60 está muy bien. Tendríamos en este caso ¿cuánto? 60, ¿sí o no? Pero hay un dato muy interesante. Podemos hacer, ustedes me dirán: profe, ¿es 60 el mínimo común múltiplo? Sí, pero también puedo utilizar otro múltiplo. Y ustedes se preguntarán: profe, ¿qué otro múltiplo? ¿Cuánto es 4 por 30? 4 por 30 sería ¿cuánto? 120, ¿sí o no? Entonces, este número multiplicado por 6 tendría que darme también, o sea, tendría que ser, esta multiplicación tendría que ser 120. Pero 5 por 6, ¿cuánto sería 5 por 6? Sería 30. Pero para que 30 se vuelva a 120, necesitaría multiplicarse por 4. Entonces, el producto es una constante. Si acá es 30 por 4, este producto es 120, entonces este producto tiene que ser 120 y este producto también tiene que ser 120. Entonces, 5 por ¿cuánto es 120? 5 por 6 es 30 y a 30 tendría que multiplicarlo por 4 para que se vuelva 120. Por eso acá por 4.
6 por 5 sería 30. ¿Por cuánto hay que multiplicarlo? Acá también tendríamos que multiplicar por 4. Entonces diremos lo siguiente. Sabemos que el A tendría 30, el B sería 24 y el C debería ser ¿cuánto? 20. ¿Qué es lo que me pide calcular? La diferencia de edades de A con C. Entonces, A menos C, A debería tener 30, el C debería ser 20 y la diferencia de ello debería darnos 10. De esa manera. Bien, problema número 7. Continuemos. Nos dice lo siguiente. Dos pastores llevan 5 y 3 panes respectivamente. Se encuentran con un cazador hambriento y comparten con este los 8 panes. Si el cazador paga 8 soles por su parte, ¿cuántos soles le toca a cada pastor? Ya, este problema es una adaptación de un problema que se encuentra en El hombre que calculaba. Más o menos les doy las indicaciones. Es un bonito problema para trabajar. Observen. Se han dado cuenta que él tiene 5 panes, él tiene 3 panes y 5 más 3 estaríamos hablando de 8. Y 8 no lo pudo repartir entre 3 ya que 8 no tiene tercia. Entonces, ¿cómo poder trabajar ese tipo de problemas? Como no puedo repartir 8 entre 3, lo que voy a hacer es fraccionar el pan. Imagínense que el pan, ahí está el pan. Lo que vamos a hacer, voy a partir el pan en 3 cantidades iguales. Y ya no voy a hablar de un pan, sino que voy a hablar de pedazos de pan. ¿A qué me refiero? Entonces, en lugar de poner 15 panes, vamos a decir 15 partes. Y en lugar de poner 3, serán 9 partes. El cazador no trae partes de pan. Luego, no trae comida. Él, al contrario, está buscando comida. Luego, ¿qué hacen? Comen en cantidades iguales. Comen en cantidades iguales. Una consulta. ¿Cuántas partes hay en total? Sí o no que en total tendríamos 24 partes. Pero esos 24 tienen que dividirse en cantidades iguales. Quiere decir que el primero come 8 partes, el otro come 8 partes y el cazador come 8 partes. Entonces, si come 8 partes, ¿cuánto entrega? Es muy importante. Escúchenme. Si tenía 15 partes y él come 8 partes, él está entregando 7 partes. Si él tenía 9 partes y come 8, él entrega 1. ¿Cuánto es 7 más 1? Las 8 partes que come el cazador. Entonces, el primero entregó 7 partes, el segundo entrega 1 parte y 7 más 1 son las cantidades, que son las partes que come en este caso el cazador. Pero el cazador, ¿cuánto está pagando? Está pagando 8 soles. Como paga 8 soles, entonces cada parte vale ¿cuánto? 1 sol. Quiere decir que al A le corresponde 7 soles y al B le corresponde 1 sol, ya que cada parte vale 1 sol. Y nos dice el problema, ¿cuánto le corresponde a cada uno? Al primero 7 soles, al segundo 1 sol. De esa manera. Bien, continuamos. Problema número 8. En el problema número 8, bueno, es semejante al problema número 7. Es un problema también interesante. Nos dice, 2 vecinos tienen jardines cuadrados de 6 metros y 7 metros de lado. Pregunta, nosotros sabemos cómo se calcula el área de un terreno cuadrado. Si su lado es de 6 metros, entonces tendríamos que elevarlo al cuadrado. Estamos hablando de 36 metros cuadrados. Entonces el A debería tener un terreno de 36 metros cuadrados, mientras que el B tiene un jardín cuyo lado es de 7 metros. Estamos hablando de ¿cuánto? 49 metros cuadrados. Y acá vamos a poner esos 49 metros cuadrados. El jardinero no tiene terreno. ¿Qué es lo que ocurre? Para hacer el mantenimiento correspondiente, al concluir el jardinero cobra 2.550. Entonces hay que ver por qué cobra esas cantidades. Comencemos. Si nosotros hacemos esta suma, 36 más 49, ¿de cuánto estaríamos hablando? Estaríamos hablando de un total de ¿cuánto? 85 metros cuadrados, pero si se han dado cuenta, 85 no se puede dividir entre 3. Entonces, ¿qué hacer? Fácil. A cada metro cuadrado lo voy a dividir
entre 3 partes. Y ya no voy a hablar de metros cuadrados, sino que voy a hablar de partes. ¿A qué me refiero? Como ahí hay 36 por 3, estaríamos hablando de ¿cuánto? 108. 108 partes. Y sería 49 por 3. Vamos, por 3 sería ¿cuánto? 27, llevamos 2 por 3, estamos hablando de 12 más 2 que llevamos, 14, 147. Si sumamos todo ello, tendríamos ¿cuánto? Acá sería 5, llevamos 1 y estaríamos hablando de ¿cuánto? 255, ¿sí o no? Pero ¿qué ocurre? Trabajan en cantidades iguales. Cada uno. Él está trabajando en cantidades iguales. Hay que dividir estas partes entre 3. Entonces, el primero ha trabajado 85 partes, el segundo 85 partes y el tercero, que es el jardinero, 85 partes. Entonces, si A trabaja 85 de las partes que tiene, ¿cuánto él entrega al jardinero para que trabaje? Entonces, hacemos esta resta y nos quedaría ¿cuánto? 23, ¿sí o no? Hacemos esta resta que está acá y tendríamos ¿cuánto? 62. ¿Se han dado cuenta de la idea? Si hacen esa suma, ello debería darles ¿cuánto? 85. Pero ¿qué cosa es lo que nos dice? El jardinero está cobrando ¿cuánto? 2.550. Para que cobre esa cantidad, tendríamos que multiplicar lo que ha trabajado por ¿cuánto? Por 30. Entonces él está cobrando 30 soles por cada parte que está trabajando. Entonces acá también por 30 y acá también por 30. Si multiplicamos por 30, 690. Como el jardinero ha entregado 23 partes para que trabaje, perdón, el dueño, el vecino A, entrega 23 partes para que el jardinero trabaje, él debería pagar por lo que ha entregado 690. O sea, él le dice, ¿sabes qué? Necesito que trabajes estas cantidades. Le entregas, ello quiero que lo trabajes. Ahora, el jardinero B, el vecino B, entrega ¿cuánto al jardinero? 62 partes. Le dice, yo quiero que trabajes estas 62 partes. Por cada parte, 30. Hay que multiplicarlo. Estaríamos hablando de ¿cuánto? 1860. Luego, ¿qué cosa nos dice? ¿Cuál es la diferencia de lo que tiene que pagar cada uno? Y nuestra respuesta hay que restarlo, ¿sí o no? Y si nosotros lo restamos, estaríamos hablando de ¿cuánto? 1170, ¿sí o no? 1860 menos 690, 1170. De esa manera. Bien, si llegas hasta aquí, no te olvides de comentar y compartir, que nos ayuda bastante y nos motiva mucho para seguir subiendo contenido. Recuerden, no hay que ser genio, hay que ser ingenioso. Nos vemos.